Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un gusto saludarles desde la ciudad de Ciguatepeque. Este día hemos dialogado con el abogado José Flores. Esto es lo último en noticias y se genera acá en este municipio. Y es que un conflicto que se fue generando poco a poco de los vendedores estacionarios sobre el Boulevard Morazán, que eran prácticamente un problema y un desorden en esta ciudad, poco a poco se ha ido solventando este problema, pero no se les había presentado ninguna opción, misma que en esta reunión de este día se ha hecho posible para que haya un acercamiento. Escuchemos al abogado José Flores, juez de policía en este municipio. Correcto, nosotros siempre hemos sido de diálogo, siempre hemos sido abiertos a eso. No nos ha gustado el uso de la fuerza, ni mucho menos, siempre queremos que hayan acuerdos y para eso se hizo esta reunión hoy. Ellos presentaron algunas propuestas, van a ser analizadas, se va a hacer una contrapropuesta y vamos a continuar reuniéndonos en los próximos días. La sección de salud es presentada por Affective Active. Te brinda mayor comodidad y discreción gracias a sus multielásticos en cintura y cadera que se ajustan a tu cuerpo. Muchas gracias, un gusto saludarles desde el departamento de Santa Bárbara. Más temprano hemos conversado con Obed Madrid, presidente de los pacientes renales aquí en este departamento de Santa Bárbara, quien nos habla que de lo que va este año 2021 han fallecido 8 personas a causa de la COVID-19. Lo escuchamos aquí en Noticieros hoy mismo. Hemos tenido el fallecimiento aproximadamente de 8 pacientes con COVID, ¿verdad? El cual nos preocupa. Este año estamos haciendo todo lo posible como ALPAR, ¿verdad? Asociación Latina de Pacientes Renales, estamos haciendo todo lo posible para evitar esto, ¿verdad? Ya hemos conseguido que dentro de la clínica haya un espacio para aislar a estos pacientes. ¿Cómo fue el contagio de estos pacientes renales, Obed, de la COVID-19? Mire, curiosamente, el año pasado, gracias a acá en Santa Bárbara, no tuvimos ningún reporte, ¿verdad? Que estaba en apogeo. El COVID sigue estándolo, ¿verdad? Pero después de las fiestas navideñas, bueno, comenzando el año 2021, en enero tuvimos los primeros 2 fallecidos y así pues hasta la fecha 8 han sido los que han fallecido, que han estado en reuniones familiares, en fiestas, y eso es un poco difícil controlarlo, ¿verdad? Según las declaraciones de Obed Madrid, nos ha manifestado también que estas personas que han fallecido a causa de la COVID-19 fueron contagiados por sus mismos familiares. Yo soy Brian en cámaras, en este informe de Alexis Gutiérrez para Noticieros hoy mismo. La sección de salud fue presentada por Affective Active. Cuenta con una doble barrera antiescurrimientos que mantiene la piel seca y protegida por más tiempo. Estamos con ustedes una vez más aquí en Choluteca para dar a conocer nuestras informaciones. Y es que esta tiene que ver precisamente con el llamado, el clamor que están haciendo familiares y pacientes de diálisis, ya que hoy pues se manifestaron en vista de que el gobierno no le ha pagado a la clínica y eso evita que puedan ser atendidos. Esto es lo que han manifestado. Esperamos es que nuestros pacientes vuelvan a recibir su terapia de diálisis, que el gobierno pague la deuda que tiene con las empresas Diálisis de Honduras y que establezcan un contrato, que firmen un contrato para que no estemos en este mismo problema que estamos siempre, que nos hacen las terapias por un lapso de tiempo a nuestros familiares y después cancelan porque por falta de pago, por falta de insumos, porque no tienen materiales.
Esto significa muerte si no se les atiende, porque es de necesidad que puedan estar pasando por ese proceso de atención en la clínica de diálisis, y sería un atentado pues que estas personas no reciban ese beneficio. Bueno, ya con esta información nos vamos a trasladar hasta la ciudad de las colinas, Danlí, donde está nuestra compañera Kenia Cáceres. Muy buenas tardes, Kenia. Muy buenas tardes, Javier, hasta la Sultana del Sur. Les saludamos desde la zona oriental, y es que el personal médico del triaje ubicado en el Centro Educativo Pedro Nufio manifiesta que continúa el aumento de atenciones a la población con sintomatología de COVID-19, pero dentro de ellas están sobresaliendo las atenciones a menores de edad. Escuchemos al doctor Tony Cruz. Sí, hemos tenido últimamente un aumento en el número de atenciones a nivel pediátrico, ¿verdad? Esto con el fin porque los familiares sospechan porque puede ser COVID, porque alguno de los familiares adultos tuvo algún diagnóstico por COVID, ¿verdad? No porque ellos crean que es COVID, únicamente por el antecedente. Algo muy importante que hay que recalcar, que en este momento que todo aquel niño que presente, ya sea una sintomatología por COVID o ya sea por lo que es una diarrea o una cuadro gripal, ¿verdad? Este paciente entra como sospechoso. En este momento los niños son unos síntomas inespecíficos en relación a lo que son las personas adultas, ¿verdad? Por lo tanto, cuando este niño desarrolla este proceso viral, tiene un alto nivel de contagio hacia los adultos, pero quien desarrolla todas las complicaciones son las personas de edad avanzada. La noticia positiva es presentada por Reasa. El nuevo Volkswagen Teramón llegó. Reserva el tuyo ahora. Stephanie Quiroz es una joven estudiante de periodismo que perdió su empleo, pero no se dejó agobiar por la crisis y decidió emprender su negocio de envíos en la colonia Montemaría en Villanueva Cortés. Yo era maestra y pues debido a la pandemia se redujo la cantidad de empleados para estos colegios, entonces ya no se podía conseguir. Traté de buscar otras ideas, otras formas, y es ahí donde veo mi grupo de WhatsApp, donde hay muchos emprendedores. Muy buenas noches. 3 capturados más registra a esta hora de la noche la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, en compañía de Mario Fuso, portavoz. Buenas noches, Mario. Un gusto poder saludarles. Así es, informarle a la población hondureña de que luego del atentado armado registrado en horas tempranas en contra de operarios del sector transporte en el Boulevard de las Fuerzas Armadas, de inmediato se instruyó por parte de las máximas autoridades de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas un despliegue operativo total en la ciudad, con lo cual, a través de los cuerpos de inteligencia, se logró verificar que en este sector de la Colonia Laguna se habría ingresado la motocicleta que habría participado en este atentado armado, por lo que se ha instruido intervenir toda esta zona. En las últimas horas se ha logrado en este sector capturar a 3 miembros activos de la pandilla 18, quienes según investigaciones están implicados en el cobro de extorsión y la venta de drogas en este sector, y se investiga si habrían tenido participación sobre el atentado armado registrado en tempranas horas de este día. Los capturados, identificados como Carlos Enrique Maradiaga Bustillo, de 23 años, conocido criminalmente con el alias de Dreamer; Jeffrey Samuel Vázquez González, de 21 años, conocido en el mundo criminal con el alias de Pasivo; y un menor infractor de 16 años, identificado únicamente con el alias de Chinito. A ellos se les ha decomisado dinero en efectivo producto del cobro de extorsión, varios envoltorios que contienen en su interior hierba seca, supuesta marihuana lista para su venta, y 3 teléfonos celulares. Importante mencionar, en este momento, por instrucciones de las autoridades de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, se mantendrá intervenida esta zona que se ubica entre la colonia La Laguna, Las Pavas, Alemania, Villa Unión y Villa Franca, donde el 4º Batallón de la Policía Militar del Orden Público está participando en estas acciones. Agradecemos mucho. Mario Fu, portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Con esta información voy con más noticias con mi compañero Ricardo Benedict. Muchísimas gracias, Claudia Almendares. Amigos televidentes de Hoy Mismo Estelar, esta tarde en un centro hospitalario privado falleció doña Marta Elena Medrano, viuda de Zelaya, madre del exprecandidato presidencial Luis Zelaya, producto del COVID-19. Según sus amigos cercanos al exprecandidato presidencial,
Doña Marta venía padeciendo de la enfermedad, fue ingresada a un triaje a fin de que se le pudiera contener la enfermedad, pero fue imposible, se le sacó del triaje, luego la hospitalizaron a un centro privado donde no pudo resistir. A las 2:30 de la tarde falleció doña Marta Medrano. Sus restos fueron depositados esta misma tarde en el cementerio de Santa Lucía, donde también descansa su esposo. El COVID sigue cobrando más vidas en el país. Este es nuestro informe. Vamos a un corte comercial. Luego retornamos con más información. Y estos son titulares de otras noticias importantes de hoy. Los titulares son presentados por Banpaís. Lo bueno comienza con una tarjeta de crédito Banpaís. 18 menores están internados por COVID-19 en hospitales de la capital y 3 de ellos permanecen en salas UCI. Se debieron tomar otras medidas antes que restringir la movilidad a 2 dígitos en Olancho, según expertos. Puede ser que algunos lugares no necesitaran ese tipo de medidas, entonces hay que sectorizar, hay que identificar también para ahorrar recursos y para distribuirlos bien, qué lugares eran los que realmente tenían una alta letalidad. Critican al gobierno por clasificar como información reservada parte del contrato de compra de vacunas Sputnik a Rusia. Fallece por COVID-19 en la capital doña Marta Medrano, madre del exprecandidato presidencial liberal Luis Zelaya. ATIC inspecciona a Agencia de Regulación Sanitaria ARSA por no entregar documentos sobre millonaria compra de mascarillas. En nuevo régimen anticorrupción, Reino Unido sanciona al diputado hondureño Oscar Ramón Nájera por actos de corrupción. Los titulares fueron presentados por Banpaís. Lo bueno comienza con una tarjeta de crédito Banpaís. Este es su noticiero Hoy Mismo con Edgardo Melgar. Siguen los cuestionamientos al gobierno por la secretividad o la reserva de 2 cláusulas del contrato de compra de las vacunas rusas Sputnik. Sin embargo, el gobierno dio su versión sobre este tema hoy y estos son los detalles. Son 2 los datos del contrato firmado el pasado 5 de marzo declarados en reserva por el Instituto de Acceso a la Información Pública a solicitud de la Secretaría de Salud. Se declaró bajo reserva lo que corresponde a la fórmula de la vacuna y en un segundo término en aquella correspondencia relacionada al pago, es decir, aquellas claves que pudieran provocar, digamos, un hackeo a las mismas cuentas tanto del comprador o del vendedor. Todo el contrato, por decirlo así, es totalmente público, solo estos 2 aspectos. Afirma que está enmarcado en ley, pero otros lo califican de opaco y poco transparente. Los laboratorios es cierto que piden confidencialidad de algunas cláusulas porque tienen que proteger algunos secretos comerciales, pero esa confidencialidad solo la piden mientras se entregan las vacunas. No es necesario más que unos cuantos meses. Entonces, no hay ninguna razón por qué dejar en secreto 10 años la información y más aún incluir la información de a qué empresa se le está pagando. Entonces, eso es altamente sospechoso. Se cuestiona que el contrato se haya suscrito con una empresa mercantil y no directamente con el gobierno ruso. Mire, crea suspicacia el hecho de que sea así. Entonces, el gobierno debe de explicarnos por qué aparece esa empresa, porque hasta donde nosotros tenemos entendido, todas las vacunas, todos los laboratorios del mundo están vendiendo directamente solamente a gobiernos en este momento. Pero el gobierno lo explica de esta manera. El Fondo de Inversiones Ruso utiliza una empresa para su comercialización, que lo hace en Honduras, lo ha hecho en Argentina, lo ha hecho en México, es la misma. Eso lo designan ellos, nosotros no podemos intervenir en eso. El contrato por 4.2 millones de dosis de vacunas Sputnik V establece que Honduras usará el producto con fines de vacunación de forma gratuita y se compromete a respetar los derechos de la marca Sputnik V. Según el contrato, el precio de la vacuna será de $19.90 estadounidenses, es decir, $9.95 cada una de las 2 dosis. El comprador, en este caso Honduras, deberá pagar el 50% del precio de cada lote comprometido de acuerdo con la especificación antes del envío de los productos. Hasta ahora solo un lote de 6,000 dosis de estas vacunas ha llegado al país. Eddie Quintero, Noticieros, Hoy Mismo. Y según el gobierno, un nuevo lote, en este caso de 40,000 dosis del Sputnik, llegará este viernes al país. Elementos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC realizaron hoy una inspección a la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA, donde, según el Ministerio Público, se han negado a entregar documentación sobre la compra millonaria de mascarillas. La documentación que ha solicitado, según la ATIC, es la resolución emitida por ARSA
para aprobar el ingreso sobre la compra-venta irregular de 474.000 mascarillas por un valor de 500.836.500 lempiras. En reiteradas ocasiones, el Ministerio Público, a través de fiscales anticorrupción y la ATIC, habrían solicitado información de esta resolución que en su momento debió emitir la ARSA para el ingreso de estas 474.000 mascarillas. Esta información no había sido entregada, simplemente se habían entregado algunas certificaciones que no es lo que el Ministerio Público requería. El director de ARSA explicó del por qué no le había entregado documentación a la ATIC. Aclarar que hay información que ellos necesitan, que no es competencia de la institución dicha información y que por ende no la poseemos. Entonces, hemos aclarado algunas situaciones con la Fiscalía en Jefe de este caso. Manifestamos siempre la disposición de la institución de proporcionar toda la información. Por esta línea de investigación están en calidad de investigados empresarios y una diputada del Congreso Nacional. Están en calidad de investigados el empresario Juan José Lagos, vinculado a la empresa Gestión y Tecnología GIT, asimismo también su esposa y a su vez congresista Valesca Zelaya. A ambos se les tomó declaración el año pasado, alrededor de agosto del año pasado, respecto a este caso, asimismo también a otra serie de funcionarios de salud, de inversión estratégica de Honduras, que de alguna u otra forma han tenido algún vínculo con este proceso de compra. Hasta el momento, unas 10 personas entre investigados y en calidad de testigos son parte del expediente que tiene la Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública sobre la compra, venta irregular de mascarillas según las autoridades. Flavio Pavón, Noticieros, Hoy Mismo. Autoridades del Instituto Hondureño de Seguridad Social en San Pedro Sula dieron a conocer hoy que han comenzado a atender y están recibiendo a no pocos pacientes procedentes de otros municipios, siempre de Cortés y de otros departamentos. En cuanto a una relación comparativa, en un 7% incrementó la positividad según la última semana epidemiológica en el departamento de Cortés, siendo el municipio de San Pedro Sula donde se registró la mayor alza de pacientes COVID. Hemos visto un leve aumento en la positividad de casos aquí en el departamento de Cortés, pero aún tenemos capacidad en los hospitales para poder recibir a aquellas personas que requieren de un ingreso, y de igual forma hemos visto de que los triajes tampoco no están saturados. El llamado es a la población a acudir en las primeras fases de la enfermedad y no a estar esperando en casa complicarse para ir a un hospital. Producto del colapso en el sistema de salud en otras regiones del país, el Seguro Social en San Pedro Sula ha empezado a recibir pacientes de otros municipios. Tengo entendido que ya hay, de Santa Bárbara estoy seguro que hay, y creo que ya hay de Tegucigalpa, porque yo ayer tuve turno y me dijeron que ya habían foráneos aquí en el hospital. Entonces, esto quiere decir que va a ir en ascenso y era lo que me esperaba. Si San Pedro está estabilizado, vamos a tener que recibir pacientes porque son hondureños y no los podemos dejar morir. Las autoridades médicas aseguraron que en lo que va del año se han registrado 377 muertes. Ya podemos acumular un total de 10.936 casos desde el 1 de enero. En lo que va del año se han recuperado 1.677 pacientes y lamentablemente el día de hoy han fallecido 377 hondureños. Las autoridades de salud indicaron que al cierre de esta semana existe la posibilidad de habilitar el tercer triaje ubicado en el Boulevard del Norte, en San Pedro Sula. José Luis Herrera, Noticieros Hoy Mismo. Un tercer triaje que en cualquier momento, bueno, no en cualquier momento, ahora mismo es sumamente importante, porque quizás muchos de esos pacientes que están llegando de diferentes municipios de Cortés o de municipios de otros departamentos fronterizos con Cortés podrían llegar y ser atendidos en un centro de triaje importante, grande, con toda la logística y el personal necesario. Porque actualmente solo tienen 2 triajes, el que está en el Colegio de Ingenieros en San Pedro Sula y el que está en el Infop. 15 y 5 camas nada más, son 20, hasta ahí nomás. Decían las autoridades de salud en la zona norte del país que no tienen una demanda excesiva en este momento de camas por parte de pacientes con COVID. Ojalá que así sea, ojalá que se mantenga así, todos los pronósticos dicen lo contrario. Por eso es que hemos hecho un insistente llamado aquí en el noticiero, no solo para que se habilite lo más pronto posible ese tercer triaje, porque en cualquier momento los casos van a explotar, o van a llegar de otros en Cortés o en el municipio de San Pedro Sula, o van a llegar de otros municipios o de otros departamentos como ya está ocurriendo, sino que además también se habilite el 4º piso, lo estamos diciendo desde enero que nos lo prometieron, las autoridades de la Comisión Permanente de Contingencia COPECO, que habiliten ese 4º piso del Hospital Mario Catarino Rivas para habilitar más atención para pacientes. El día de mañana, cuando estén saturados,
las van a desear. Un total de 18 menores ingresados por COVID-19 en los hospitales de la capital y 3 están en unidad de cuidados intensivos. Es en el Hospital María, especialidades pediátricas, donde más ingresos de niños hay. 12 pacientes hospitalizados, 3 de ellos, en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Estos pequeñitos andan desde los 7 meses de vida hasta los 17 años, si no me equivoco. Entonces es una noticia bastante difícil y sobre todo pues nos llama a la reflexión en casa a tener muchísimo más cuidado con nuestros pequeños. En el Hospital Escuela y Clipper también hay niños hospitalizados por COVID-19. Tenemos en este momento 4 niños y una mujer embarazada en las diferentes salas COVID-19. En las Clipper tenemos 10 pacientes donde hay cupo para 12 pacientes en total, que ahí funciona como centro de estabilización y de acuerdo a la condición son trasladados hacia el Hospital Escuela. En el Instituto Hondureño de Seguridad Social son 2 los niños hospitalizados. Uno de ellos hizo neumonía por COVID, el otro no, está por una apendicitis. Ahí va evolucionando, pero que a veces los chicos no quieren cooperar, pero bueno, hace el intento y nosotros lo estimulamos para que pueda salir lo más pronto del hospital, porque estar hospitalizado pues no es el ambiente ideal para un niño, ¿no? En el Instituto Nacional Cardiopulmonar, el tórax, no se reportaron ingresos de pacientes pediátricos por COVID-19. Evelyn Pérez, Noticieros Hoy Mismo. Se ha anunciado también para los primeros días de mayo la llegada de la segunda dosis o lote de la vacuna de AstraZeneca. Recuerde usted que llegaron 48,000 dosis y las 48,000 dosis no fue para vacunar a 24,000 personas para garantizar las 2 dosis, sino que se utilizaron las 48,000. Por eso es urgente y es necesario que antes de mediados de mayo, que es más o menos las 12 semanas, por mucho que puede esperar la segunda dosis de AstraZeneca, esas vacunas puedan llegar al país. Esa es la donación de COVAX, de la OPS-OMS a través de COVAX. Y usted sabe también que ya algunas personas, personal sanitario, médicos, incluso algunos, con una dosis aplicada, han fallecido. Esta es la información. Las muertes del personal en primera línea vacunados contra la COVID-19 continúan. Expertos aseguran que en Honduras ya hay pruebas para saber si hay protección con la vacuna. Solo se ve un pedacito del virus. Entonces ya se han desarrollado ensayos especiales que son cuantificados, que son para medir los anticuerpos contra la proteína S, nada más. Porque una persona vacunada no tiene, si no tuvo COVID anteriormente, pudo haber tenido asintomático, ¿verdad? Entonces, pero en general, una persona virgen, que no ha estado en contacto con el virus, solo vacunada, solo va a tener anticuerpos contra la proteína S. En el Hospital Psiquiátrico Santa Rosita existe preocupación por parte del personal de salud contagiado por COVID-19 a pesar de haber sido vacunados. 3 compañeros empleados que han resultado positivos a pesar de haberse aplicado la vacuna. Están aislados porque fueron detectados con COVID y esta cuestión nos preocupa porque ellos siguieron laborando normalmente. Médicos piden a las autoridades vacunar a los que ya recibieron la primera dosis. La muerte de 4 personas que ya tenían la vacuna de AstraZeneca en su primera dosis debe llamar la atención de las autoridades de la SINAGER y de la Secretaría de Salud. Ahorita que recibimos este lote de nuevas vacunas el 3 de mayo, sugiero prudentemente que se adelante la fecha de vacunación y ganemos tiempo. Mientras otros opinan que con la primera dosis no se genera la cantidad de anticuerpos para quedar protegidos. Hay casos en donde son 20 o 25 días después de una primera dosis en donde se ha presentado pues el problema de la infección. Eso pues significa que todavía esa persona no había desarrollado los niveles de anticuerpos. Hay quienes piden que la muerte del personal de salud vacunado sea investigada. Para determinar si fue causa directa de la vacuna o si bien fue otras consecuencias, como por ejemplo haberse colocado la primera dosis estando ya infectados o haber disminuido las medidas de bioseguridad. Este próximo viernes llegan al país 40,000 dosis de la vacuna Sputnik V. Médicos piden que se aseguren las 2 dosis por persona porque con una sola dosis no quedan protegidos.
Jackie Redondo, Noticieros Hoy Mismo. El ministro de Relaciones Exteriores británico anunció hoy la creación de un nuevo régimen de sanciones internacionales con el que su gobierno congelará activos de individuos y organizaciones sospechosas de corrupción en todo el mundo e incluyó a 22 personas o empresas, entre estas de Honduras, Nicaragua, Guatemala y relacionadas con el tráfico de drogas. De acuerdo al sitio oficial del Reino Unido, ese gobierno designó hoy al congresista hondureño Oscar Ramón Nájera debido a su supuesta participación en importantes actos de corrupción porque facilitó sobornos con funcionarios públicos que apoyaban a una importante organización de narcotráfico, Los Cachiros. Las sanciones incluyen una congelación de activos y prohibición de viajar, reza una nota del sitio oficial del Reino Unido. Hubo una colisión hoy, una tremenda colisión entre un camión y un autobús y además un vehículo de paila que ha dejado como resultado al menos 16 personas heridas en la carretera CA4 antes de llegar al puente del río Higuito en el departamento de Copán. Entre los heridos está el conductor del camión, un ayudante, otra persona y el guardia de seguridad. Mientras que en el bus se transportaban 15 personas, varias de estas resultaron con heridas de diverso grado. Ningún fallecido hasta el momento. Este es un aporte del noticiero Hoy Mismo y de los médicos que conforman todo la consultoría, la asesoría, los médicos especialistas que forman parte del noticiero y que de forma decidida, desprendida, comprometida han dicho: aquí estoy presente, sin costo alguno, vamos a apoyar y vamos a promover la telemedicina. Vamos a apoyar a los médicos que están en centros de triaje, que están en hospitales del interior del país, que están haciendo una excelente labor, pero que necesitan apoyo, que necesitan acompañamiento en decisiones sumamente trascendentales con pacientes COVID-19 sumamente graves. Por eso aquí hemos ideado este segmento de telemedicina en el noticiero y agradezco mucho y presento esta noche al doctor Omar Videa, médico internista, que se hace cargo a partir de ahora del apoyo y del acompañamiento al personal médico de la sala COVID del Hospital Gabriela Alvarado en la ciudad de Danlí, en el departamento del Paraíso. Y nos acompaña el doctor José Aguilar. Doctor Aguilar, buenas noches hasta Danlí. Buenas noches, un placer estar acá con ustedes. Un placer también tener la opinión de un especialista tan bueno como el doctor Omar Videa. Y bueno, un placer y espero que también sea de gran ayuda para la población y para los médicos. Muy bien. En todas partes del mundo. Muy bien. El doctor José Aguilar se encuentra ahí en la sala, está en los pasillos del Hospital Gabriela Alvarado, está ahí en el frente de batalla. Yo se lo agradezco mucho, doctor Aguilar, que se tome estos minutos, que serán muy valiosos junto con el doctor Omar Videa. Doctor, buenas noches. Muy buenas noches, licenciado Edgardo Melgar. Doctor Aguilar, es un placer estar colaborando con mi región de Oriente y con el Hospital Gabriel Alvarado. Toda guardia debe de comenzar dando un comentario, un informe, cómo está la sala en este momento, doctor Aguilar. Adelante. ¿Cuántas es la ocupación? Bueno, pues en este momento estamos en un momento demasiado difícil para lo que es este hospital. Tenemos 54 pacientes actualmente ingresados, en los que tenemos 32 pacientes en estado crítico y tenemos 8 pacientes en estado estable, o sea que son muy pocos, y los que tenemos catalogados como graves, que son 10 pacientes. Doctor Aguilar, ¿cuántos pacientes están con alto flujo en este momento? Actualmente tenemos con alto flujo a 16 pacientes, doctor. 16 pacientes. Bueno, nosotros mencionamos que no es en realidad un alto flujo como tal, solo nosotros utilizamos la mascarilla pulmodil, donde podemos regular su PO2 y su PIB. Doctor, de estos 16 que están con esta modalidad similar al alto flujo, ¿hay algún caso que quisiera presentar en esta noche? Sí, doctor, tenemos un caso en particular que queremos presentar el día de hoy, una paciente femenina. Vamos a empezar con sus datos personales. Ella es una paciente de 54 años. Ella está soltera, su ocupación es maestra, católica y es procedente de la ciudad del Paraíso, El Paraíso. Esta paciente tiene
actualmente 13 días de sintomatología desde su inicio de síntomas. Doctor, se presentó el día 21 aquí a este centro hospitalario, iniciando el 13 de este mes de abril con fiebre, con tos, rinorrea, síntomas leves, mialgias, artralgias, empezando hasta el día 20 con lo que es disnea, con dificultad respiratoria. Esta paciente se trató en casa con vitamina C, con vitamina D, pero por lo que lo que familiares nos comentaban al inicio del tratamiento de esta paciente es que hubo uso de esteroides, de dexametasona, de 8 miligramos al inicio de su síntomas. Ella aquí, el 21 de abril, vino aquí al Hospital Gabriel Alvarado. Al ser atendida, se le encontraron en su examen físico una presión arterial de 120/80, frecuencia cardíaca de 55, con una frecuencia respiratoria de 28, con una saturación de 92%. En ese momento, el examen físico, en aspectos positivos en pulmones, se encontraban los crépitos basales izquierdos. Pues entonces la decisión, se le mencionó los antecedentes personales de diabetes mellitus y hipertensión arterial. En ese momento tenía una glucometría en PAIS, de un glucómetro, y 520 según glicemia, que fue reportada después de realizar el examen. Esta paciente pues se le colocó en su momento puntas nasales a 5 litros y mejoró su saturación de oxígeno a 98%. Estuvo así por 48 horas y su frecuencia respiratoria se mantenía entre 26 y 28. Entonces, el día 24 de abril de este mes, la paciente empezó con mayor taquipnea. Hasta 36, 37 frecuencia respiratoria por el día. Se le pasó por una jornada, solamente por la tarde, se le colocó mascarilla con reservorio a 15 litros. Sin embargo, su taquipnea persistió. Entonces, siempre la taquipnea estaba en 35 frecuencia respiratoria, por lo que se decidió colocar mascarilla pulmonar. Creo que me salté una parte importante, pero quería mencionar nada más ahorita la sintomatología, porque nosotros fuimos tomando una serie de decisiones con los médicos especialistas de esta sala. El día 22 se le colocó la primera dosis de tocilizumab de acuerdo a estos siguientes exámenes que le voy a mencionar, que son los marcadores inflamatorios. El PCR estaba en 12 el día 20. Eso fue un día antes de que ella fuera ingresada. La sacó por calcitonina negativa. La ferritina estaba en 620, el dímero D en 0.21. Esta paciente, pues en realidad ya teníamos unos aspectos de unos marcadores inflamatorios que nos demostraban de que esta enfermedad podía complicarse en cualquier momento. Pues se le colocó la primera dosis de tocilizumab el día 22. El día 22 se le colocó la primera dosis de tocilizumab. Entonces, la evolución, como yo les había mencionado, que el día 24 todavía seguía con su taquipnea y nosotros realizamos el cambio a alto flujo o mascarilla pulmodín, se le colocó la segunda dosis el día 24. Vamos a ver si... Correcto. Doctor, le hago un par de interrogantes en el caso. En primer lugar, la paciente, para mencionarle, llega relativamente tarde. Está llegando en el día 8 desde el inicio de los síntomas y eso ya le condiciona un mal pronóstico en la evolución. Tenía 8 días ya de tiempo que tenía evolucionada la paciente y eso es algo que no es bueno. Y a la población hay que decirle, insistirle, no tiene que esperar 8 días para llegar a un hospital. Segundo lugar, es muy importante conocer de que ya los marcadores inflamatorios estaban alterados desde el día 8 que ella se presenta al hospital. Y ya cuando los marcadores inflamatorios están alterados, usted ya tiene que sospechar de que esa persona probablemente ya el virus ya dejó de estar en la cavidad oral, o sea, en la boca o en la nariz. El virus ya bajó a la parte pulmonar. Una vez ya estando en los pulmones, se certifica a través del examen físico la presencia de crépitos, que es la flema
a nivel pulmonar. Eso ya define la presencia de neumonía. Al estar ya con neumonía, esta paciente necesita, dentro de su tratamiento, que se le iniciase lo que son los esteroides. Esteroides iniciados de manera temprana son perjudiciales en el paciente. Lastimosamente, la paciente se había automedicado aparentemente usando esteroides antes o en la primera semana de la enfermedad. Ahora la pregunta es, ¿le pudo hacer estudio de imagen? ¿Tiene tomografía la paciente? ¿Tienen acceso a eso, doctor? Porque la tomografía nos ayudaría a definir el compromiso que tiene. Ya una persona que tiene y está usando 15 litros de oxígeno por mascarilla con reservorio, en la experiencia personal está hablando de que esa persona tiene no menos de un 50% de compromiso pulmonar. Y ya cuando usted utiliza un sistema de alto flujo, ya sea un sistema que se pueda adaptar como el Pulmoine, eso ya le está diciendo a usted que la neumonía ha avanzado y que lastimosamente no se ha podido hacer una contención. Ya una vez, 48 horas después que usted le pone este sistema, la persona comienza a respirar mejor. La respiración normal es de 12 a 20 por minuto. Un signo de alarma es una respiración mayor de 22 por minuto. Esta paciente llegó a 35. Cuando llega a 40 una persona, hay que estar listo para intubarla. Y qué lástima si no tiene un ventilador mecánico, porque ya está entrando en lo que se llama insuficiencia respiratoria. Entonces, lo primero que hicieron ustedes colocando el Pulmoine es rescatarla y evitar intubarla, porque eso es lo que seguía. Y ahora, con 30 de frecuencia respiratoria, ya por lo menos está jugando en una zona más segura. Entonces, ¿cuál es lo que viene en este momento? Es continuar haciendo efecto antiinflamatorio. El tocilizumab, excelente. Si lo pusieron a 8 miligramos por kilo, esa es la dosis y usted lo puede repetir a las 48 horas. Tómele pruebas de proteína C reactiva, velocidad de eritrosedimentación, la ferritina, la LDH, y si pudiera la interleucina 6, que es más específica, y si los marcadores inflamatorios persisten elevados, esta paciente pudiera requerir una tercera dosis de tocilizumab. Con respecto a los esteroides, pueden usar, entendería yo que están usando dexametasona, doctor. Si están usando dexametasona, entonces pueden ir a dosis de 16 o 32 miligramos dependiendo los marcadores inflamatorios. Los marcadores inflamatorios son el indicativo de que usted debe de persistir, debe de continuar con la dosis de los antiinflamatorios, la colchicina, que no la debe de descuidar ahora, una tableta cada 12 horas, y anticoagularla. La anticoagulación con enoxaparina es parte de este tratamiento y les sugiero que tiene que tener una cobertura tanto antibiótica como micótica, porque hay enfermedades oportunistas, infecciones que pueden aprovecharse del organismo y usted no va a morir por el virus, sino que va a morir por una sobreinfección, que sea por hongos o por bacterias. ¿Me puede decir si está en este momento con cobertura antibiótica y cobertura para hongos? Sí, doctor, así es. Como usted mencionaba, pues al momento de nosotros colocar la dosis de tocilizumab, cambiamos lo que es la cobertura antibiótica y colocamos cobertura de amplio espectro por estas infecciones oportunistas que usted menciona. Entonces, desde que se colocó la primera dosis el día 22, entonces nosotros hicimos cobertura con imipenem, con vancomicina y con fluconazol por las infecciones oportunistas micóticas que podrían haber. Doctor, el esteroide que está usando ahora, la dosis del esteroide, ¿y cuál es el esteroide? Desde el ingreso ella está con dexametasona 8 miligramos ID cada día. No se ha modificado, estamos con esa dosis. Y con los marcadores inflamatorios, la proteína C reactiva última, ¿cuál es el valor que tiene? Es importante conocer el valor de la proteína C reactiva porque ese es como el parámetro con el cual usted se va a guiar para ver si la inflamación va disminuyendo o no. Es muy importante eso porque le sirve de guía a usted para conocer cómo anda el proceso inflamatorio. Doctor, yo no sé si lo está, doctor Videa, no sé si lo está escuchando ahora el doctor Aguilar allí, porque como podemos ver, todo está él ahí en la sala COVID, sí, o en los pasillos de las salas COVID en el Hospital Gabriel Alvarado, y se ven los médicos atrás y las enfermeras pasando, y realmente es un asunto muy, pero muy impresionante.
Y este es el tema de la telemedicina, sobre todo en un hospital, como decía el doctor Aguilar, que tiene una capacidad máxima para recibir pacientes de 50 camas y tiene 54, y que hemos ido viendo día a día cómo ha ido aumentando la cantidad de pacientes ingresados al Hospital Gabriel Alvarado ahí en Danlí. Entonces la idea de todo esto es esa, que se pueda tener esta conversación, sobre todo en algunos casos pero muy puntuales de pacientes que están en condición grave, en condición crítica, con el especialista para que pueda acompañar a los médicos en la toma de decisiones. Ese es básicamente el propósito de este segmento dentro del noticiero. Claro, tanto el doctor Videa como el doctor José Aguilar pueden seguir conversando en el transcurso de esta noche sobre este caso u otros casos para salir de algunas dudas, pero este tipo de comunicación, este tipo de contribución, de apoyo de los especialistas con los médicos que están en triajes en hospitales del interior del país es el que queremos promover que se haga, que la Secretaría de Salud implemente este tipo de comunicación fluida, de acompañamiento y de apoyo para estos médicos que hacen un tremendo trabajo y que tienen mucha, pero mucha presión. Doctor Videa, muchas gracias. Sí, bueno, agradecerle por la oportunidad y brevemente, en un minuto, el doctor se ha quedado en la línea. Las últimas instrucciones son: mantenga el antibiótico, mantenga el medicamento para cubrir hongos, no le baje a los parámetros en este momento del pulmonía porque no ha pasado el día 14. Todavía queda un día. Mientras ese día no pase, no se puede bajar ahorita la guardia. El día de mañana vamos a revisar una proteína C reactiva para ver cómo van los marcadores inflamatorios y posterior a salir del día 14 vamos a empezar a bajar los parámetros del pulmonine, empezando por la reducción del FiO2 y posteriormente por la reducción del PIB, que es los elementos que se tienen que tener en juicio para ir lo que se llama destetando a la paciente. Muy bien, gracias. La parte glicémica está muy bien. Gracias, doctor. Usted sigue en comunicación con ellos, ¿verdad? Correcto. Usted sigue ahí con ellos. Muy bien, gracias, doctor. Así es. Aquí en el noticiero, mientras tanto, vamos a una pausa. Mientras ellos continúan en la comunicación y se restablece la comunicación y salen de todas estas dudas para hacer un abordaje, el mejor abordaje posible para estos pacientes complicados, vamos a hacer una pausa comercial aquí en el noticiero y vamos a regresar con varios temas. Uno de ellos es lo que está pasando en Olancho, por ejemplo. Ya usted sabe que hay una decisión de Sinajer, que fue apoyada por muchos, no todos, entiendo, los alcaldes de los municipios de Olancho. Es una restricción en la circulación. Esto tiene sus bemoles, este asunto. No es así nomás de cerrar por cerrar. Me parece que esto es una decisión equivocada. Cerrar por cerrar. Aquí tengo el comunicado de lo que hicieron en Olancho. Y lo que hicieron fue cerrar por cerrar. Y luego hacer una lista de cosas que todos sabemos que se deben de hacer. Las medidas de bioseguridad, los lugares no en un 100% de su capacidad, los lugares públicos, quiero decir, me refiero a restaurantes, iglesias, entre otras actividades, prohibir los partidos de fútbol, y ferias, entre otras cosas que cualquier persona con sentido común sabe que eso no se puede realizar en este momento. Pero cerrar la economía así por cerrarla, sobre todo, ¿sabe por qué? Porque no es todo el departamento de Olancho el que está complicado. Las mismas autoridades sanitarias de Olancho, en este último boletín que tengo aquí, informan que son El Rosario, Manto, Juticalpa, Salamá, San Francisco de Becerra y Catacamas, 6 municipios de 23, los que están complicados, con mayor contagios y mayor cantidad de fallecidos. ¿Por qué vamos a cerrar todo el departamento? ¿Por qué vamos a tomar una medida de cerrar los 23 municipios, cuando aquí está claro, según las mismas autoridades, que son 6, que ya los tienen identificados? Entonces, ¿por qué no intervienen, como saben que tienen que hacerlo y que no lo han hecho, estos municipios? Porque lo más fácil es cerrar por cerrar. ¿Esa es la solución? Vamos a hablar sobre ese tema con los expertos después del corte comercial. Bueno, queremos detenernos unos minutos en el tema de lo que está ocurriendo en Olancho, particularmente con estas últimas decisiones, que entiendo no necesariamente la están tomando los expertos, los epidemiólogos, los que saben cómo abordar este tipo de situaciones. Deciden restringir circulación, aumentar la duración del toque de queda, cerrar muchas actividades, limitar otras, y luego agregar una serie de cosas que ya todos sabemos que se deben hacer y qué cosas no se deben hacer. Pero cerrar esto cuando ya las mismas autoridades de salud en Olancho han identificado que el problema está en 6 municipios de 23,
Esto es como saber que usted tiene un problema gastrointestinal y le quieren inducir un coma. Estos son los detalles. Fue a través de un comunicado que el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, en respuesta a la petición de las autoridades departamentales de Olancho, determinaron restringir la circulación del departamento a 2 dígitos desde el lunes 26 de abril hasta el lunes 10 de mayo en horario de 5 de la mañana a 8 de la noche. Determinaron un toque de queda a nivel departamental que será de lunes a domingo en horario de 8 p.m. a 5 a.m. Para la doctora Silvia Portillo se tuvo que identificar antes las necesidades de cada municipio para poder actuar en el departamento. Puede ser que algunos lugares no necesitaran ese tipo de medidas, entonces hay que sectorizar, hay que identificar también para ahorrar recursos y para distribuirlos bien qué lugares eran los que realmente tenían una alta letalidad, cuáles eran los que tenían una alta morbilidad, o sea, cantidad de casos, y así definir qué estrategias puntuales establecer. Si no hay contención integral en este departamento, los casos y muertes seguirán, aunque se confine a la gente, dice el doctor Omar Videa. Un confinamiento parcial lo que trae consigo es que la población no salga de casa, pero siga enferma, porque no se adoptan medidas integrales. Una vez que se ha determinado los casos, usted los comienza a tratar y así va a evitar la diseminación de los casos. El nuevo horario de circulación en Olancho es desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. Lunes 26 de abril circulan las terminaciones 1 y 2, martes 27, 3 y 4, miércoles 28, 5 y 6, jueves 29, 7 y 8, viernes 30, 9 y 0. Este patrón se repite hasta el domingo 9 de mayo. Evelyn Pérez, Noticiero Soy Mismo. Ahora veamos lo que está pasando, por ejemplo, aquí en la capital. Hay al menos un promedio entre 40 y 60 pacientes a diario que están esperando en los distintos centros de triaje por un cupo en un hospital, ya sea en el María, en el Hospital Escuela, en el San Felipe o en el Tórax, dependiendo de la gravedad, por supuesto. Y están ahí esperando. ¿Por qué? Porque no hay cupo. Y en los triajes usted sabe que no tienen toda la logística que requiere cuando un paciente ya se les está complicando. ¿Qué pasa si ese paciente se complica y no hay cupo en un hospital, para una unidad de cuidados intensivos, para una atención de alto flujo? El paciente se muere. Esta es la información. En el triaje de la Universidad Católica es donde hoy se registran más pacientes ingresados en las salas de estabilización, siendo hoy 18 los que esperan un cupo hospitalario. En el triaje del Centro Cristiano Internacional, este fin de semana, en un lapso de 2 horas, se dejó de recibir pacientes en estabilización debido a que había superado su capacidad con 23 pacientes cuando solo tienen 15 camas, por lo que estaban acomodando más camillas para poder brindar la atención. Los pacientes coinciden con la necesidad de tener más insumos y también contratar más personal de salud. Hay mucha gente que viene a hacerse las pruebas, pero los médicos son pocos, hay poca atención, se necesita más médicos para que haya más atención y la gente salga más rápido. Según expertos, se debe realizar una verdadera contención comunitaria. Detectar el virus a tiempo y así poder hacer un proceso de contención. Y número 2, al momento de fortalecer también es crear nuevos centros de triaje en diferentes municipios del país que tienen altas tasas de letalidad. En total son 46 los pacientes en estabilización en los triajes esperando un cupo hospitalario. En el triaje de Centro Cívico Gubernamental permanecen 4 pacientes en estabilización y tiene 5 camas. Colonia Mayangle, 5 pacientes y hay 11 camas. CCI, 9 pacientes, hay 15 camas. Instituto Millaselva, 10 pacientes, tienen 21 camas. Universidad Católica, 18 pacientes y tienen 25 camas. Hay días en que estos triajes superan su capacidad instalada. A diario son hasta 10 pacientes que requieren ser ingresados en estabilización en los triajes de la capital y pasan hasta 5 días esperando un cupo hospitalario. Francis Espinal, Noticiero Soy Mismo. Lamento mucho lo que ocurre en el Centro Cívico Gubernamental, en ese triaje. Comenzó con 36 camas y está con 5. Así. Cuando aquí se les ha solicitado que deben fortalecer los triajes, los hospitales, las brigadas, bueno, ya usted ya sabe. Pero más bien para atrás. De 36 camas en el Centro Cívico Gubernamental, hoy hay 5 camas. Fíjese usted, por ejemplo, al menos 13 muertos, más de 40 niños con COVID se registran en el Centro de Salud de la colonia 3 de Mayo, ahí en Comayagüela, por lo que las autoridades de salud en esa zona demandan una intervención integral ahí, puntual, focalizada.
Eso es lo correcto, abordar de una manera puntual, sectorizada, focalizada, dónde está el problema. No hacer tomar una decisión como quien le pega una piñata, así, con los ojos vendados, así. Vamos con los detalles. El número de casos. El director del Centro de Salud de la Colonia 3 de Mayo se muestra preocupado ya que se han sobrepasado las cifras del año anterior. Actualmente, hasta la semana pasada, hasta el sábado, ya tenemos 399 casos, cosa que no pasó el año pasado, pues a estas alturas no teníamos tantos casos. Tenemos ya 13 muertos, que es casi el 50% que tuvimos el año pasado. Tuvimos 34 muertes y ahora ya tenemos aproximadamente el 13% y no hemos llegado a la mitad del año. También se ha visto un incremento de COVID-19 en niños. El año pasado no teníamos menores de 20 años positivos con PCR y ahora ya tenemos 40 niños con PCR positivo. El doctor Galindo solicita a las autoridades de salud apoyo para realizar una oportuna intervención de la zona. Esta semana pasada hubo un incremento bastante alto de mortalidades, o sea, en la 3 de Mayo, Independencia y La Ayesta, pero sí cabe mencionar que en las Fuerzas Armadas ya teníamos 2 muertos en una comunidad que solo hay como 500, 600 habitantes, ¿verdad? Estamos viendo que en la Zapote Norte también, que es una comunidad pequeña, Zapote Norte es pequeña y también tenemos ya 2 casos de mortalidad. Y tomando en cuenta que la 3 de Mayo es la más grande, tenemos 3 fallecimientos, pero en esa zona que es pequeña, o sea que las prevalencias ahí son bastante altas. Estas colonias representan al menos el 3% de casos COVID-19 del Distrito Central. Rocío Hernández, Noticieros Hoy Mismo. Como todos los lunes aquí en Noticiero, el abordaje económico a cargo del licenciado Julio Raudales. Es expresidente del Colegio de Economistas y actualmente es vicerrector de Asuntos Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Licenciado Raudales, buenas noches. Muy buenas noches, Edgardo. Es un gusto estar contigo y con todos los televidentes de Hoy Mismo, como todos los lunes. Licenciado Raudales, se ha hablado en los últimos días y ya usted vio lo que está pasando en Olancho. Algunas autoridades han deslizado la idea ahí de una restricción en la circulación, un nuevo confinamiento. ¿Qué impresión o qué percepción tiene usted sobre ese asunto? Lo que pasa, Edgardo, es que está demostrado ya por la experiencia de más de un año que los confinamientos totales no tienen ningún efecto positivo sobre el control de la enfermedad y tienen efectos devastadores sobre la economía de los países. En Europa, por ejemplo, aquellos países que cerraron totalmente, que fueron muchos, como Francia, como España, como Alemania, tuvieron casi la misma cantidad de contagios que tuvieron aquellos países que no cerraron, que mantuvieron abiertos aún en los momentos más inciertos de la pandemia, Edgardo. Quedó demostrado que no hay una correlación clara entre confinamiento y control de los contagios. Entonces, la única diferencia que hubo entre estos países que confinaron y los que no confinaron es que los que no confinaron, como Suecia, como Finlandia, mantienen su economía en una mejor posición que aquellos que confinaron totalmente. Algo así podría suceder aquí en Honduras si volvemos otra vez a un confinamiento. Hay que recordar, Edgardo, que el año pasado la producción nacional cayó un 9%, algo que no había sucedido nunca en la historia del país. Y creo que una estrategia mucho más inteligente podría ser hacer confinamientos focalizados en aquellos municipios, en aquellas zonas, en aquellos barrios, incluso, Edgardo, en donde quizás hay un mayor ataque, hay una mayor cantidad de casos, podría ensayarse algunos elementos de contención, pero cerrar totalmente los municipios, sobre todo los más importantes, los que le generan más producción al país, sería repetir un poco la experiencia del año pasado. ¿Usted conoce si hay algún avance en función de esa decisión por parte de las autoridades de gobierno? No se ha dicho nada de manera oficial, Edgardo. El día de hoy, yo pertenezco a la mesa multisectorial representando a la universidad. El día de hoy estábamos convocados a las 5 de la tarde, pero lamentablemente se suspendió la reunión y vamos a tenerla hasta el día de mañana. Así es que ya mañana sabremos cuáles serán las decisiones que van a tomar tanto el SINAGER como
el gobierno en general sobre este tema de control de la pandemia, que sí no deja de ser preocupante. Y como bien decías antes de esta sección, Edgardo, es fundamental que se incremente el número de triajes y que se incremente la mejora en los servicios por parte de los hospitales y las clínicas del sector público. Pero sobre todo, Edgardo, continuar trabajando para tener la vacuna en tiempo y forma acá, para generar un efecto de manada que permita que haya protección para toda la ciudadanía. No se me olvida una declaración de tantos entrevistados que hemos tenido aquí en el noticiero. Un hombre que era vendedor del mercado, de uno de los mercados aquí en Comayagüela, le decía, si no salgo a trabajar y no me mata el COVID, me muero del hambre. Eso es lo que está sucediendo y lo que pasó en el 2020, Edgardo. Una gran cantidad de empleos perdidos, engrosando las filas del subempleo, porque en Honduras no es que hay desempleo grande, Edgardo, porque aquí no hay un seguro de desempleo. La gente que pierde su trabajo no es que se puede ir a su casa y que va a recibir un cheque de seguro. Lo que sucede es que tiene que irse a la calle a buscarse la vida. Y el año pasado se perdieron 700,000 empleos, empleos formales, que ahora ya no están trabajando debido a que las empresas fueron suspendidas o simplemente cerraron, ¿no? Yo creo que es importante guardar un equilibrio, mejorar los servicios de salud, traer la vacuna cuanto antes posible, pero sobre todo asegurarnos de que no se vayan a perder los medios de vida que son tan importantes para la población, sobre todo la más pobre. Recientemente un boletín económico de este mes de abril del Consejo Hondureño de la Empresa Privada refería a las 3 actividades económicas más afectadas durante la pandemia. Y hace una referencia, por ejemplo, a la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, al transporte y almacenamiento. Pero el sector que más ha afectado ha sido el de hoteles y restaurantes. Ahí está en pantalla, licenciado Raudales. Así es. Vale la pena decirte, Edgardo, que si bien es cierto, el sector agrícola es el que genera más empleo en el país, después de ello sigue el sector comercio. Y resulta que los restaurantes, el sector de hoteles, el sector turismo forma parte importante de este sector servicios que ha perdido una gran cantidad de empleos y de generación de ingresos para muchas personas justamente por el mal uso que se hizo del confinamiento el año pasado. Creo que es muy importante dar alicientes adecuados a estos sectores para que puedan resarcirse y que puedan muchos trabajadores que perdieron su empleo retomarlos para que no se sigan perdiendo bienestar y no siga incrementándose el número de pobres en el país. Licenciado Raudales, yo ponía el ejemplo de lo que está ocurriendo en Olancho. Ahí cierran, restringen, limitan y sin embargo son 6 los municipios que las mismas autoridades han identificado que están con problemas. ¿Por qué complicar 23 municipios? Es correcto, pero bueno, mira, lo que ha dicho Sinajer en las últimas semanas es que le ha dejado la decisión a los municipios, que el municipio tome la decisión. Yo creo que tampoco es tan correcto eso, Edgardo. No puedes tirarle la pelota simplemente a un alcalde y decirle ahí, vea si usted qué hace con su situación, ¿verdad? Porque la mayoría de los alcaldes, hay que recordar, Edgardo, que el 80% de los municipios en el país son categoría C o D, es decir, o son pobres o son muy pobres y no tienen medios para solventar ellos mismos sus problemas. Entonces, tiene que haber algún auxilio de parte del gobierno central, sobre todo en términos de las transferencias, para evitar que siga dándose los problemas que se han estado ocurriendo, sobre todo en municipios como los de Olancho. Licenciado Raudales, muchas gracias por acompañarnos, como todos los lunes. Como siempre un gusto, Edgardo. Hasta luego. Gracias. El licenciado Julio Raudales es expresidente del Colegio de Economistas y vicerrector de Asuntos Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Como todos los lunes también la doctora Silvia Portillo, patóloga y epidemióloga. Es una experta en este tema, en la materia, lo maneja a ojos cerrados. Doctora, siempre nos impresiona con sus presentaciones. Bueno, ¿qué opina de esto de Olancho, doctora? Bueno, mire, yo lo manifestaba en la mañana. La verdad es que teóricamente hay estrategias para parar pandemias, brotes, epidemias, pero tienen que ser estudiadas bajo un contexto de la realidad. Y lo que usted acaba de decir es así, ¿verdad? O sea, solo hay 6 municipios que requieren esa toma, esa decisión, ¿verdad? Tan drástica, pero puede ser que otros tengan otras necesidades, otras medidas. El caso es que se tienen que sopesar muchas cosas porque también los recursos no son muchos. Entonces hay que priorizar. Ya vamos a ver en la presentación, ¿verdad? El caso, por ejemplo, de la 3 de mayo que presentamos sí. ahora. Por ejemplo, ¿a dónde va toda esa enorme cantidad de personas que residen en esa parte de la capital?
al triaje de la Mayangle. Sí. ¿Cuántas camas tiene disponible el triaje de la colonia Mayangle? Creo que no llegan ni a 15, 11 me dice. Sí, 11. sí. Aquí se habló, ¿verdad? Y aquí se les puso hasta un mapa, doctora, que toda esa zona roja, que la llamamos del Parque El Obelisco, póngale hacia arriba, hasta la salida al Cerro norte Grande, del país. Carrizal. Cerro Grande, Carrizal, toda esa zona enorme. Necesitaban por lo menos tener ahí mínimo 3 triajes. Sí. Mínimo. Sí, aparte el de la Mayangle. Sí, exactamente. Y no abrieron ninguno, doctora. Sí. Parte de usted nos ha dicho aquí, parte de la contención son los triajes. Sí. Aparte de la relación que deben de tener con el tema de las brigadas que van casa a casa. Y que usted sabe que las brigadas ya no las hacen. Los triajes no volvieron a abrir y como el del Centro Cívico Gubernamental, que tenía 36, ahora tiene 5 camas. O sea que hemos ido para atrás más bien. Y los pobres, es decir, pobre esta gente del personal médico de ahí, que se las ve a palitos, que hacen un enorme trabajo. Es un gran compromiso. Hay un gran riesgo de estrés postraumático aquí, ¿verdad? Y ya lo hemos vivido con el Mitch y lo vivimos con Eta Iota. La gente que se expone a... Bueno, ahí está, mire qué bonito, todo ahí lo tiene. Bueno, ahí está, mire, excelente. ¿Qué fecha tiene esa? ¿Tiene fecha esto? Cuando usted lo marcó, ahí... ¿Qué fecha tiene? Repítame. Ahí está. Mire, 21 de julio de 2020, mire. Sí. Ahí se mostraba dónde deberían de serlo. La zona roja es toda esa. Sí. Toda esa zona roja. Y el único triaje que hay ahí es en la Mayangle. Mire, eso fue el 21 de julio de 2020, para que vea que no le estamos mintiendo aquí en el programa. Sí. Mire. En julio de 2020, les decíamos aquí que había que en esa zona roja, que representa la mayor cantidad de casos, en el distrito, aquí en Tegucigalpa y Comayagüela, aquí en el Distrito Central, había que habilitar más triajes. Y yo le digo una cosa. Porque ahí en los otros son los otros triajes que están ahí. Póngame la pantalla completa, por favor. Sí, pero ahora ya... por ejemplo, ahí tiene el triaje del Infop, que ahora está en el Miaselva, póngale. Tiene el del CCI. Tiene el Centro Cívico Gubernamental, que más bien ha decaído en cuanto a camas. Tiene el bazar de Juan Pablo II, que es de la empresa privada. Tiene el de la Universidad Católica aquí. Esos son los triajes. Pero eso ya se extendió, licenciado. Estamos recibiendo pacientes de otras áreas. O sea, la zona roja ya se extendió. Sí, entonces, incluso ahí esos círculos negros era donde con los expertos aquí, junto con la doctora Portillo, habíamos indicado que se deberían de habilitar los otros 3 triajes. Sí, exactamente. Mire, eso fue julio de 2020, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Pasaron 9 meses y no lo hicieron. Sí. Sí, no sé por 9 qué. meses pasaron y no lo hicieron. Ahí está. Había una evidente necesidad de eso. Es que sigue habiendo, doctora. Sí, sigue habiendo. Solo escuche usted, haga un recorrido usted por esa zona. No. Vaya usted un recorrido por esa zona, por los centros de salud ahí. Sí. Doctor, usted escuchó al director del centro de salud. Terrible lo que está pasando ahí. Pero si no hay una cabeza que esté liderando esto, mapeando esta situación, identificando lo que está ocurriendo, resolviendo los problemas de inmediato, es difícil, doctora. Entonces, por eso es que deslizan la idea y los globos sonda, cerremos, porque esa es la salida más fácil. No, es que mire, es obvio, es conocido, es universal la medida de aislamiento y de parar la movilización humana, porque así se transmite esta enfermedad, pero eso no es que es automático, sino que se ponen en contexto todas las condiciones, si por ejemplo es más el problema de la letalidad o si más es el problema del transporte, o sea, hay diferentes contextos de problemas, ¿verdad?, que hay que priorizar. Por eso usted la presentación de hoy la ha titulado Sectorizar y Actuar. Sí. Yo he estado siempre hablando de sectorizar y entonces hoy nos vamos a enfocar en sectorizar. Vamos a ver la primera gráfica, por favor. Entonces, miren, la primera gráfica es para recordar, porque me parece, es bien interesante, con el doctor Maradiaga, Rafael Maradiaga, el matemático con el que trabajamos, quisimos comparar las dos porque él se quedó muy asustado y yo también. ¿Cuál es la comparación aquí? Aquí la comparación es que esa es la de la semana pasada. Y la que está en amarillo. La que está en amarillito, sí. Y entonces ahí se ve que va para arriba. Pero en la otra, la de esta semana, de repente se verticalizó. ¿Dónde está la flecha roja? Sí, exactamente, subió ahí súbitamente. Estos casos, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces, ¿eso qué significa? A nivel nacional, doctora. Sí, a nivel nacional. Entonces, ¿qué significa eso? Que ha habido esta semana un gran
cantidad de casos, ¿verdad? Que explotaron ahí, ¿verdad? O sea, esto se está potenciando, se está, ¿verdad? Diseminando más y más y más. Y eso tiene un costo biológico increíble. Ahí es donde aparecen las nuevas variantes, ¿verdad? Cuando se riega el virus. Y lo que decía la doctora Ivette Lorenzana Sí. anoche, viróloga y microbióloga, decía, en la medida en que aparecen más variantes de este virus, obviamente se fortalece y las vacunas podemos correr el riesgo que no tengan la fórmula necesaria para enfrentar esas nuevas variantes que están surgiendo ahora. Sí, sí, o sea, se retrasa el proceso de inmunización, de ver la inmunidad de rebaño, se retrasa. Por eso es que la teoría siempre, como usted lo manifiesta, es decir, no la teoría, es ¿cómo le diría usted? La premisa mundial es vacunar a la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible. Precisamente para evitar esto que ya nosotros tenemos aquí. Y que va a ser difícil evitar, ¿verdad? Porque ha visto que el ritmo de vacunación no es adecuado, ¿verdad? Mire, rapidito, solo quería el cuadro de siempre y con 2 flechas, ¿verdad? Lo único que desciende son los recuperados, lo cual es negativo porque revela que no estamos siendo capaces como sistema de recuperar a la gente. Y todos los demás están elevándose. Y eso es lo que revelaban las gráficas. Esa gráfica resume todos los eventos, ¿verdad? Todo, lo que usted quiera, con contagios, decesos, pruebas, todo va para arriba. La proyección también va para arriba. Lo siguiente también, solo es una gráfica para que vean lo errático que es aquí tomar pruebas. Platicábamos con el doctor Maradiaga que realmente de dónde sale ese estándar de que necesitábamos 3.000 pruebas diarias. Eso se saca realmente de la cantidad de contagios que se miran en un momento dado. Pero, por ejemplo, El Salvador hacía 7.000 diarios en un momento dado. Primero hacía 4.000, después 7.000. Aquí nosotros podríamos poner cualquier número y el problema es que no hacemos lo suficiente, ¿verdad? Para identificar. No hacemos lo suficiente y no lo hemos sostenido. Exactamente. Entonces, por eso se ve así como errático. Y esta es la curva que siempre se mira internacionalmente de cómo se van acumulando los casos y es la que supuestamente plantea mesetas, ¿verdad? Aquí no, ¿verdad? Aquí va para arriba y no hay repuntes ni nada, ¿verdad? En la siguiente, bueno, esta aquí yo ya quiero poner un énfasis a lo que es sectorizar. Miren, de acuerdo a esta gráfica, el comportamiento porcentual por departamento en la pandemia, los departamentos que más han cargado de casos, ¿verdad? Esta gráfica han sido Francisco Morazán en primer lugar, Cortés, Atlántida, Lloro, El Paraíso. Bajo ese criterio simple, se podría pensar que esos son los departamentos prioritarios a ser intervenidos, ¿verdad? Muy bien, la siguiente. Ese es el mapa del boletín último de SINAGER. Y lo traje porque ahí entonces entra otro criterio. En primer lugar está el mapa que solo combinarlo, usted ve como el de abajo es de la semana pasada y el de arriba es el de esta semana, ¿verdad? El último. Y uno ve cómo de pronto estamos volviendo a tener casi en rojo todo el país. Y gracias, yo lo decía la vez pasada, me da a mí una gran preocupación porque casi como silencio epidemiológico, ¿verdad? Yo no creo que esté realmente en ese estado que establece el mapa. Y también ahí hay una gráfica en la esquina inferior que la señalé porque resulta ser que arriba, por el número que les acabo de enseñar, la carga de casos, esos serían como los prioritarios. Pero cuando ya vemos por riesgo calculado en SINAGER, porque se calcula el riesgo que pueden tener de diseminar, de complicarse, vemos que los departamentos no son esos los prioritarios. Entonces, en el siguiente cuadro... aquí aparecen ya cuáles son los departamentos que sí... Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? Acláreme, por favor, doctora. ¿Cuál es la diferencia entre la urgencia que tendríamos de intervenir Francisco Morazán, Cortés, Atlántida, Lloro y El Paraíso versus estos que nos va a mencionar ahora? Bueno, la diferencia es que en ese están todos los casos que se han aportado durante la pandemia. Están los vivos, los muertos, los que ya se curaron. Entonces, ¿qué pasa? Que usted sí establece ese criterio para abordar la explosión de los casos, está ahí llegando a sitios donde probablemente ya todos están curados, ya todos están recuperados. Entonces usted está desperdiciando sus recursos. Mientras que en este cuadro, que siempre se ve un poquito complicado, pero es bien interesante, hay otros parámetros. Por ejemplo, mire... Póngamelo a pantalla completa para verlo mejor, por favor. Sí, mejor. Ahí está. Vamos a ver. Por ejemplo, entonces, el primero, usted dice ahí... El primero es Colón. Sí. Bueno, no, primero miramos las columnas, los parámetros. Miren, estos son los parámetros que siempre se deben revisar, ¿verdad? La tasa de morbilidad, que es la cantidad de casos. Eso se parece a la que vimos ya, ¿verdad? Muy bien. De ahí está, y ahí hay unas prioridades. Sí, y luego está mortalidad. Ahora,
ahí es donde quiero parar, porque siempre hemos estado hablando de la letalidad, pero la letalidad en este momento va a dejar de cobrar importancia. ¿Por qué? Porque la letalidad para lo que sirve es para evaluar la capacidad del sistema en resolver problemas graves, pero no para parar la pandemia, y ni para reflejar el impacto. Ahorita tenemos que fijarnos en la mortalidad, sí, porque ya la letalidad aquí, ¿qué podemos decir de la letalidad? Que como usted dice, es el reflejo de que el sistema de salud no le responde a los pacientes complicados por COVID. Y eso ya después de más de un año de pandemia ya no lo hicieron. Exactamente. Bueno, entonces hay que enfocarnos en dónde están los muertos. ¿Y cómo está afectando a las poblaciones? Porque creo que el licenciado Julio me lo podrá explicar mejor, el impacto en la cantidad de personas económicamente activas que están muriendo, ¿verdad? Entonces ahí, fijándonos en ese tema de la mortalidad, Colón tiene... Atrás, hay que retroceder. Atrás, sí, vamos en la anterior, si no están los círculos. Sí, muy bien. Sí. Entonces estamos ahí rapidito aquí. Colón tiene 7.7 de mortalidad. Sí, Colón, ¿verdad? Colón. Ajá. Bueno. Que no está dentro del cuadro... Que no está en nosotros, ¿verdad? Que no está en nosotros. Está Colón, otro complicado es Copán. No, ese es morbilidad. Hace morbilidad. Sí. Otro complicado en mortalidad, perdón, es Francisco Morazán, ese sí está. Sí, sí, sí. La Paz. La Paz, que ha estallado. Que ha estallado, La Paz. Ahí aparece. Está Ocotepeque. Exactamente, que nadie lo menciona y ya habíamos dicho que había un problema ahí. Y está Santa Bárbara. Exactamente, que también nadie lo menciona, pero o sea que si usted, por ejemplo, doctora, yo le pregunto, ¿qué departamentos, después vemos lo de los municipios, qué departamentos intervendría usted? Pues es que hay otros parámetros que se suman y entonces yo intervendría a los que están ya en azul en la columna, que dice el indicador de riesgo acumulado. Ok, el riesgo acumulado entonces, en azul está Colón, está El Paraíso, se encuentra Francisco Morazán, se encuentra La Paz y se encuentra Valle. Muy bien. Entonces, solo quiero explicar esto. Los puse en azul y esos serían en este momento, los prioritarios a intervenirse, porque tienen un riesgo acumulado. Ahora, ¿qué es el riesgo acumulado? El riesgo acumulado es unas mediciones que ellos han hecho cada semana y siempre plantean en el boletín las últimas 3 semanas. Entonces, ¿el riesgo acumulado qué? ¿De morir, de contagiarse? De todo, de padecer el evento, ¿verdad? Y el evento cubre todo lo que tenemos ahí. De contagiarse y de morir. Sí, no, y tiene también la morbilidad, ¿verdad? O sea, tiene todos los riesgos de contagiarse, o sea, de enfermarse, de morir, de no ser atendido en el sistema, ¿verdad? Esto es lo peor de lo peor. Entonces, sí, exactamente. Entonces usted intervendría Colón, reitero, Colón, Cortés, intervendría Francisco Morazán, La Paz y Valle. Pero quiero explicarle algo. O sea, de pronto también podemos ver que de esos departamentos hay cosas que son prioritarias. Por ejemplo, mire, Francisco Morazán, usted se fija que Francisco Morazán es prioritario en todos los niveles, de casos, de letalidad, de mortalidad, de todo. Entonces, Francisco Morazán, ¿qué es lo que necesita? Que todos los aspectos sean cubiertos, tanto la contención del primer nivel como del segundo nivel. Ahora, usted ve que, por ejemplo, otros, lo que tienen grave es la mortalidad. Entonces, esos probablemente la estrategia de triaje esté bien, pero les falta un hospital bueno. Ahora vamos al punto. Eso es lo que usted aquí vamos aterrizando en lo de sectorizar. Sí, exactamente. Porque vamos, ya ubicando los datos de letalidad, en este caso de mortalidad, de contagio, etcétera, cuáles son los departamentos más complicados, ya vamos focalizando y sectorizando el problema. Ahora seguiría una intervención más dirigida. Sí, por ejemplo, digamos, ya definimos... Una intervención quirúrgica. Esa intervención quirúrgica, por así decirlo, vamos a la siguiente gráfica, que sería, vamos a hablar de... El Departamento de La Paz. De La Paz, por ejemplo. Lo escogí porque Sinajer hizo la semana pasada un enfoque específico, ya lo ha hecho antes con otros departamentos, pero ya que está tan candente lo de La Paz, es bien interesante. Mira, sucede lo mismo que en Olancho. Entonces están todos los municipios, pero le puse en el cuadro azul, ese cuadrito azul, solo hay 3 que realmente tienen una urgencia de ser intervenidos. San Antonio de Puringa. Tiene Cabañas y tiene el mismo municipio de La Paz. De acuerdo a su morbilidad, o sea, la cantidad de casos. Y aquí tiene algo que ver también con lo que mostramos aquí de Olancho. Exactamente. Que Olancho, de sus 23 municipios, hay 6 que están complicados. Exactamente. Entonces la intervención quirúrgica debe ir dirigida ahí. Y esa intervención, aquí la podemos mostrar en la última gráfica, cuando dice urge actuar. ¿En qué consiste esa intervención quirúrgica? Bueno, mire, en primer lugar que no debe generalizarse, ¿verdad? Hay que sectorizar y llevar a la realidad cómo están realmente
qué tan bien, qué tan mal y en qué sector, ¿verdad? Primario, hospitales, letalidad, qué está. Sin pruebas es difícil orientarse y evaluar el impacto. Hay que hacer pruebas, hay que tener más laboratorios de biología molecular o potenciar las capacidades instaladas. Hay que hacerlo con lo que se tiene, o sea, es inevitable. No hay que huir de la sectorización, no es posible que se diga vamos a cerrar este departamento, no, hay que sentarse a sectorizar, ¿verdad? Con todos los actores y con todos los alcaldes. Ellos son los que conocen mejor la situación que tienen. Algunos tienen estrategias de unirse, ellos saben, ¿verdad? Transporte y cosas. Bueno, hay cuidado con el confinamiento, pues lo estamos hablando, ¿verdad? No es así nomás que usted va a cerrar, porque lo que va a suceder es lo siguiente, mire, realmente el problema de confinar es que no se toman tampoco el cuidado de vigilar que las demás medidas se respeten. Siguen las fiestas, siguen los bautizos, siguen las bodas. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente anda clandestina en esos lugares y después vuelve a su casa confinado y ahí contamina a todo su núcleo familiar. Entonces vamos a tener una gran contaminación de familias como la estamos teniendo, ¿verdad? Y bueno, lo que digo yo ahí, lo que realmente funciona es la vigilancia, ¿verdad? Cercana. Vigilancia de la policía para que use mascarilla. Vigilancia de los enfermos que están contagiados y que entonces el centro de salud tiene que ir, la brigada. Eso funciona, esa es vigilancia de la salud, ¿verdad? El sistema sanitario, lo que estoy hablando, y de la propia comunidad y de la familia. O sea, las comunidades en este momento tienen que empoderarse, cuidar a sus ciudadanos, los barrios, como decía el licenciado Julio. Y lo otro es que, repito, no hay que enfocarse en la vacuna como la magia que va a salvarnos aquí de todo. No, las vacunas no funcionan si todas las demás estrategias no se llevan a cabo en forma ordenada, sectorizando y pensando bien cómo se va a actuar. Magistral, doctora, como siempre. No, bueno. Muchas gracias. El problema es que no nos hacen caso, doctora. No importa, no importa. Yo estoy segura que hay gente ahí detrás de esas cámaras que sí hace caso. Hay gente que sí está tomando conciencia porque ya tuvo un familiar que se murió. No, es que no me refiero a la población. Sino que yo creo que también, yo creo también. Pues mire, si le estamos mostrando los ejemplos de lo que está pasando aquí, no lo han hecho, doctora, y usted mire todos los lunes, se los dice como me decía el lunes pasado, de una manera, se los dice de otra manera, sí, con una gráfica, con un color, con una gráfica, con una palabra distinta, pero ojalá, doctora, ojalá que tanto va, como dice el cántaro. ¿Verdad? Que por fin se quiebra. Sí, pero ojalá. Yo voy a estar aquí hasta el final de la pandemia, y si usted me lo permite. No, por ¿verdad? supuesto, doctora, entonces... y post pandemia también. Usted es parte de mí mismo, doctora. Para nosotros es un honor y un privilegio que esté con nosotros. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por su atención. Buenas noches y que estén bien.